Hoy, hoy, amor, tengo una llamada. Jesús, que tú nos ayudes, Señor, que tu gracia nos abrace, nos fortalezca, nos ayude, Señor, a que, como dice, Señor, en el libro de Esdras, Señor, nosotros podamos poner sentido, Señor, al escuchar y abrir nuestro corazón, para que, Señor, nuestro entendimiento sea alumbrado y nosotros podamos, Dios, en esta noche aprender, Señor, obtener la riqueza de tu palabra, para ser, Señor amado, luz en medio de las tinieblas. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu gracia los fortalezca allí donde hay debilidad, los ayude en donde los problemas se hacen fuertes, Señor, donde las noticias no son buenas. La paz que sobrepasa tu entendimiento los abrace, los conforte. Y oro por la vida del pastor Gustavo, por toda su familia, y pido que tu gracia sea sobre él, para que él tenga libertad, Señor, y sabiduría del Espíritu para enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por venir. La verdad que cada lunes sé que es difícil, tienen mucho que hacer, muchas cosas que hacer, el trabajo, los niños, y es difícil. Pero le agradezco a cada uno de ustedes que se están esforzando. A lo mejor muchos van quedando en el camino, pero lo importante es que nosotros estamos perseverando hasta el final. Así que ya también nos quedan a lo más 3 semanas de clases, así que para que no se vayan desanimando. Bueno, para comenzar, hoy vamos a ver todo el capítulo 3 del libro de Efesios. Ya si tienen su Biblia a mano, saben que vamos marcando la Biblia. Todo el capítulo 3 del libro de Efesios. Y vamos a darnos cuenta, y vamos a estudiar cómo Pablo hace una exposición de su ministerio, y de una manera para poder mostrarlo, para poder transmitirlo, para poder transferirlo a la iglesia. Esto es un capítulo súper importante, porque Pablo hace como una defensa de su apostolado, pero no se queda o no se detiene en esta defensa, sino que él también comienza a, no se queda en esta defensa, sino que Pablo también comienza como a transmitir, como a transferir. Recordemos que la epístola de los Efesios fue escrita 30 años después de que Pablo estableciera la iglesia de Efesios, ¿cierto? Fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Entonces está hablando de una iglesia que lo conoce bien, que una iglesia que Pablo estuvo por durante 3 años, recuerden en la última vez que estuvo en Éfeso, predicando la palabra del Señor. Entonces tanto Pablo conoce muy bien a los de Efesios, y también los de Efesios conocen muy bien a Pablo. Y algo súper importante y un detalle no menor, el pastor de la iglesia de Éfeso era Timoteo, ¿ya? Entonces, Timoteo era un discípulo de Pablo, era uno de sus mayores colaboradores, uno de los mayores consejos. Durante un tiempo, Timoteo fue pastor en Éfeso. Entonces, es una carta a la que Pablo transmite una iglesia y un pastor muy bien conocidos, y los receptores también conocen muy bien a Pablo. Pablo, en el capítulo 2, que vimos las 2 semanas anteriores, nos habló del misterio revelado. ¿Cuál era ese misterio revelado? El misterio de la salvación, que no era excluyente para judíos, ni era excluyente para gentiles, sino que éramos parte. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de esta salvación comunitaria? Que ahora ya no estábamos solos, sino que pasábamos a formar parte de un nuevo cuerpo, de una nueva creación, y esa nueva creación es la iglesia, ¿ya? Pablo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, esto anótelo por ahí, márquenlo. Pablo resume su ministerio. Si alguien quiere encontrar algún ministerio de Pablo, lo va a poder encontrar en Efesios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Pablo resume su ministerio. Estoy afuera, aquí en la terraza, y aquí en Buenos Aires como que llueve y como que no llueve. Entonces, si ustedes me ven así, no es que esté sintiendo el gozo del Señor, es que me estoy viendo si están cayendo gotas o no, ¿ya? Entonces, Pablo, en el capítulo 3, del 1 al 6, nos vamos a encontrar con un resumen del ministerio de Pablo y qué es lo que le fue revelado a Pablo. Esto es súper importante,
porque Pablo recibe una revelación súper específica, ser el apóstol de los gentiles. Hoy vamos a ver 3 puntos durante la clase. El primer aspecto que vamos a ver es Pablo como ministro de Cristo, ¿ya? Pablo como ministro de Cristo, que es del capítulo 3, del 1 al 7, ¿ya? Lo segundo que vamos a ver, la gracia y el llamado de la iglesia, que lo vamos a ver en Efesios capítulo 3, del 8 al 13, y lo último, una oración de Pablo que hace intercediendo por la iglesia, que es Efesios, capítulo 3, 14 al 21, ¿ya? Son los 3 aspectos en los cuales vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Efesios. El primer tema que vamos a ver cómo Pablo, ministro de Cristo, es un obrero que anuncia el misterio de Jesús. Esto lo vamos a ver en el día de hoy. Y vamos a ver un llamado en Efesios, vamos a hacer una comparación en Efesios capítulo 3, ¿ya? Versículo 1 y Efesios capítulo 3, versículo 14, me falta el 4 ahí. Efesios capítulo 3, versículo 1 y Efesios capítulo 3, versículo 14. Nos damos cuenta que Pablo hace una oración en este versículo y lo vamos a dividir en 2 partes. Pero lo importante dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Y 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son 2 oraciones o podemos dividir el libro de Efesios capítulo 3 lo podemos dividir en 2 causales. La primera causa que Pablo se muestra a los gentiles como prisionero y empieza a exponer su ministerio. Pero desde el versículo 14 ya Pablo no se muestra no hace como una exposición de su ministerio, sino que se transforma en un intercesor de la iglesia. Dice, por esta causa, 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, Pablo se está presentando una vez más su ministerio. Pero en el 3:14 nos encontramos con, dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la causa? Una oración en la cual Pablo va a interceder por la iglesia de Éfeso y obviamente por toda la iglesia. Como apóstol de los gentiles, Pablo está llamado a predicar, reuniéndolo a todos en el cuerpo de la iglesia. Del 1 al 3, del capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo nos explica cómo sufrió. Dice, sufrió por esta cosa yo, Pablo, prisionero de los gentiles, sí que habéis oído de la administración de la gracia que por revelación me ha sido declarado el ministerio, como esto lo he escrito brevemente, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los apóstoles. ¿Cuál era el misterio revelado de Dios? ¿Cuál es el misterio que Pablo está haciendo énfasis en la iglesia, en los Efesios? ¿Cuál es ese? El misterio es que ya no habían categorizaciones. Y esto es súper importante entender. Los judíos se creían más importantes porque eran el pueblo del Señor y los gentiles se creían más importantes porque eran como esta nueva ola de creyentes que estaban apareciendo. Entonces, había una lucha de discriminación entre ambos cuerpos que más que unificar o que más que edificar la iglesia, lo que estaban provocando era una división y una destrucción de la iglesia. Por lo tanto, Pablo no viene como a injertar a los gentiles, a los judíos, o no vino como incluir a los gentiles, a los judíos entre los gentiles, sino que Pablo lo que viene a hacer, viene a dar una nueva identidad, que esa identidad es la comunidad de la iglesia. ¿Ya? En Colosenses 1, 24 al 29, anótenlo por ahí, yo no me voy a detener a leerlo puntualmente, pero lo voy a dejar en pantalla para que vean de qué se trata. Colosenses 1, del 24 al 29, Colosenses 1 del 24 al 29, no encontramos que Pablo comienza a exponerle a la iglesia de Colosenses que era una situación muy similar a la de Efesios, que ella había sufrido aflicciones, que había sido hecho ministro
por causa de la iglesia para anunciar la palabra del Señor, para manifestar estas riquezas en gloria. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo cumple un propósito puntual y por eso es que su ministerio se enfoca en los gentiles. Pablo no está llamado a construir iglesias, Pablo está llamado a dar a conocer el misterio revelado de Dios, que es ese misterio revelado de Dios, el nacimiento de la iglesia. ¿Ya? Cuando dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, circulen en su Biblia por esta causa, ¿ya? Por esta causa. ¿Qué significa por esta causa? Esa misma palabra viene, es como una conexión que nos trae del capítulo 2, ¿cierto? Terminamos hablando del capítulo 2, que éramos un templo, que éramos una iglesia. Como somos un templo, como somos una iglesia, por esta razón, por la iglesia, es que Pablo fue hecho ministro de Dios. Y esto es súper importante, porque Pablo en todo momento va a tomar a la iglesia como la causante de que él hubiese sido llamado a ser apóstol. En otras palabras, si la iglesia no existiera, Pablo no hubiese podido llevar adelante su ministerio. Entonces, esta función es súper importante que lo podamos entender. Como está la iglesia, déjenme ponerme un poquitito para adelante. Como es por razón de la iglesia, es que Pablo puede ser ministro de Dios. Y la salvación tiene un carácter personal, pero también la salvación nos da una nueva identidad comunitaria, que es ser parte del cuerpo de Cristo. En este sentido, la salvación personal requiere responsabilidad en nosotros. Somos responsables de nuestra salvación, pero también esa salvación nos hace ser parte de una nueva comunidad. Somos una nueva creación, como lo vimos la semana pasada. Pablo está preso escribiendo estas cartas y lo recuerda a la iglesia que tienen un llamamiento mayor que él. En otras palabras, Pablo le está transmitiendo, Pablo le está traspasando la responsabilidad de dar a conocer, el evangelio de Cristo a la iglesia. Pablo le está dando a conocer el evangelio de Cristo, la responsabilidad Pablo le está diciendo a la iglesia, este es verdad mi ministerio, esta es mi tarea, pero ojo, ustedes también tienen que darlo a conocer, porque imagínense, Pablo estuvo 2 años preso y en esos 2 años Pablo escribe Efesios. Entonces imagínense la desesperación de Pablo de querer salir arrancando a predicar el evangelio, pero se encuentra de manos atadas. Nos ha pasado en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero es porque Pablo también le está diciendo, mi tiempo de partida está cercano y ahora es el momento que ustedes puedan dar a conocer esta nueva revelación de la iglesia. Por esta causa, la palabra por esta causa debe ser entendida a la luz del nuevo rol que la iglesia tiene que cumplir. ¿Me entienden? Por este nuevo rol es que Pablo dice, esta es la razón por la cual yo fui hecho ministro para revelar este misterio, pero no sirve de nada que yo lo revele si en usted no está el peso o la responsabilidad de poder llevar adelante y seguir revelando esta palabra a los que aún no lo conocen. ¿Ya? Bueno, ¿cuál fue el misterio revelado? Obviamente que lo sabemos. Efesios 3:4 no lo anoté. Dice que dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo obviamente es la salvación. Pablo tiene Pablo conoce a los lectores de Efesios, por eso es que puede como un poco mostrarles o puede exponer su ministerio. Cuando dice por administración, en Efesios 3:1, ¿ya? Dice, Efesios 3:2, perdón, lo anoté. Efesios 3:2 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Pablo se le dio una administración. Y esto es súper importante entender el concepto de administración bajo un concepto en inglés sería management, que sería como de gerencia. Pablo está diciendo, porque claro, cuando hablamos de administrar,
Todos pensamos, estamos administrando de administración, pero no es el concepto que Pablo está hablando. Pablo nos está hablando un concepto de administrar, de mayordomía, de ser buenos administradores del misterio de Cristo, que el misterio de Cristo, lo dijimos, es la salvación y la formación de la iglesia. Por administración, Pablo se refiere al rol apostólico, a su tarea, a lo que él le tocaba hacer. Lo vemos en Colosenses 2, 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo, parece que está en me equivoqué yo. Primera de Corintios 9, 17, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Primera de Corintios 9, 17, borra ahí. Primera de Corintios 9, 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Estas son las características de la administración de Pablo. Anoten por ahí, características de la administración de Pablo. En primer lugar, con buena voluntad. En primer lugar, con buena voluntad. ¿Ya? En segundo lugar, ahora sí, sin contienda y con humildad. Sin contienda y con humildad. Sin contienda y con humildad. En tercer lugar, con diligencia. Dice, para que anuncie cumplidamente, ser diligente. Con diligencia. ¿Ya? Dijimos en primer lugar, con buena voluntad. En segundo lugar, sin vanagloria y con humildad. En tercer lugar, con diligencia. Y en cuarto lugar, honrando a los demás, teniendo a los hombres por servidores de Cristo, honrando a los demás. Y esto es súper importante porque el ministerio de Pablo no fue un ministerio que él buscara, no fue un ministerio que él tratara de conseguir, sino que el ministerio de Pablo fue un ministerio entregado por Dios, ¿ya? Ahora, preguntémonos, si la salvación solamente tuviera un carácter personal, Dios nos salva, ¿tendría sentido de que estuviésemos en la tierra? No, porque si Dios nos quiere salvar y nos quiere llevar al reino de los cielos, lo más probable que sería que cuando aceptamos al Señor nos fuéramos directo para el cielo. Pero ¿por qué quedamos en la tierra? Porque tenemos que tenemos que expandir este misterio por medio de qué? Por medio de esta salvación comunitaria, ser canales de que otros puedan eh, conocer al Señor. Este misterio es el que Dios se está revelando por medio de Pablo. Y nos vamos a encontrar con tres contrastes, ¿ya? Nos vamos a encontrar con tres contrastes, tres tigres, en el capítulo 5, versículo 5, Efesios 3, versículo 5, Efesios 3, versículo 5, tres contrastes reflejados por Pablo. El primer contraste es que no se dio a conocer, sino que fue revelado. ¿Ya? El primer contraste es que no se dio a conocer, sino que fue revelado. ¿Ya? El segundo contraste es que no se dio a conocer en otras generaciones, sino que se dio a conocer ahora, en el tiempo de Pablo, obviamente. No se dio a conocer en otras generaciones, sino que se dio a conocer por medio de la iglesia, dejémoslo así, ¿ya? Se dio a conocer por medio de la iglesia, ¿ya? Y por último, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino que se dio a conocer a los santos y profetas. ¿Ya?
Entonces esos son los tres contrastes. No se dio a conocer, sino que revelado. No se dio en otras generaciones, sino que se dio en la época de la iglesia. Y no fue dado a conocer a los hombres, sino que fue dado a conocer a los santos. ¿Ya? En el versículo 6, Pablo comienza a describir que el ministerio de los gentiles, en primer lugar, el ministerio de los gentiles, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de la iglesia y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, teniendo por cabeza a Cristo, judíos y gentiles de exactamente igual, forman un solo cuerpo. Y eso nos hace ser coherederos, pero también nos hace ser copartícipes de la promesa en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. En el Evangelio es cuando nosotros podemos apropiarnos, adueñarnos y ser copartícipes de las promesas en Cristo. ¿Ya? El énfasis no está en la unión, se dan cuenta, no está en la unión entre judíos y gentiles, sino que el énfasis está en que ya no somos dos juntos, sino que somos un solo cuerpo. ¿Ya? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo está diciéndole a Timoteo que su esfuerzo se concentre en exponer la gracia del Señor. ¿Ya? Y en Efesios capítulo 3, versículo 7, en Efesios capítulo 3, versículo 7, Pablo se describe, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Ya? ¿Quién era Pablo antes de conocer al Señor? ¿Cierto que era un perseguidor de la iglesia? Todos sabemos el pasaje bíblico de Hechos, capítulo 9, del 1 al 9, habla, Hechos del 9, del 1 al 9 nos va a hablar de cómo Pablo conoció al Señor. Dice que él iba a Damasco con una carta para encarcelar a los del camino. ¿Quién eran estos famosos los del camino? Los del camino eran la iglesia primitiva. Recordemos que los primeros apóstoles después de Pentecostés comenzaron a formar la iglesia primitiva, pero ellos no se llamaban cristianos. El término cristianos propiamente tal aparece en la iglesia de Antioquía, sino que al comienzo del libro de Hechos se le llamaba los del camino, era como una secta, que lo decían los líderes judaicos en Jerusalén. ¿Quiénes son estas sectas? Los del camino. ¿Por qué? Porque decían que Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, tomándose de esa descripción de Cristo, es que los padres, los primeros apóstoles, se llamaban los del camino, hasta cuando en Antioquía, como ya se extendió tanto, que llamaron cristianos como una forma de reconocer a aquellos que eran seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque también ya no eran solamente los discípulos los que estaban propagando el Evangelio, sino que esto también se había ramificado mucho más extenso. Entonces Pablo iba con carta a Damasco, que era la parte norte, la parte de cercana a Siria, para poder pillar a los del camino. Y se le apareció Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? Lo mismo en las clases. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y Cristo que le dice, no te gran cosa de cosas contra mí. Claro, ¿por qué? Porque estaba atacando al cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando Saulo cae rendido al Señor y Dios transforma el corazón de Pablo, de Saulo lo vuelve Pablo y comienza este ministerio. Pablo en ningún momento busca, al contrario, Pablo era el oponente más inmediato de la persecución de la iglesia. Recordemos que las ropas de Esteban las dejaron a los pies de Pablo, lo dice en el libro de Hechos. Entonces, si nos ponemos a hilar un poco más filo, ¿por qué fueron a dejarle la ropa donde estaba Esteban? Porque lo más probable era que Pablo hubiese sido uno de los autores intelectuales de la lapidación de Esteban. Entonces Pablo dice, yo era completamente opuesto a lo que soy ahora. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa quiénes eran ustedes en el pasado, cuando Dios nos hace una nueva criatura, como lo estuvimos viendo las semanas pasadas, cuando Dios nos hace nuevo es cuando realmente podemos llevar en práctica el ministerio que Dios nos ha dado.
¿Pero cómo? Porque ha sido dado según la operación de su poder. Aún con todo esto, Pablo está reconociendo que su ministerio no es llevado por él mismo, sino que es llevado por medio de la fuerza que Dios muestra y del poder que Dios derrama en la vida de Pablo. Pablo, por su conversión, sabe muy bien qué es lo que es la gracia. La gracia de la redención, que es un regalo gratuito. Por eso por eso en 1 Corintios 15:9, 1 Corintios 15:9 lo dice, 1 Corintios 15:9, me parece que es ese, déjenme corroborar, si es que no estoy leyendo una Biblia católica. 1 Corintios 15:9, aquí está. Dice, sí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se está diciendo, yo era el más pequeño, era el más indigno. Y en Efesios 3, está bien, Efesios 3:8, está bien la cita bíblica, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, Pablo se está diciendo, ¿cómo yo puedo exaltarme? ¿Cómo yo puedo decir, sí, mira, el apóstol, que si yo me había encargado de perseguir a la iglesia? En 1 Corintios 1, en 1 Corintios 1, perdón, 1 Corintios 15:9, ahora sí, 1 Corintios 15:9. Pablo se dice que era el más pequeño de los apóstoles. Y en Efesios 3:8 dice, yo era el menos, más pequeño de todos los santos. Y me fue dada esta tarea. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa quién hubiese sido yo, pero ante el Señor soy una persona muy pequeña, una persona muy humilde. ¿Ya? Aquí está, 1 Corintios 15:9. Yo era el más pequeño de los apóstoles porque fui llamado, porque había sido llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de Pablo? Lo vamos a encontrar en el capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. ¿Ya? Lo vamos a encontrar en el versículo 8 y versículo 9. Y no lo voy a decir porque es la tarea de esta semana. Y después le voy a mandar la tareita por el WhatsApp. Algunos tienen más tareas acumuladas. Versículo 8 y versículo 9, ¿ya? Así que no deje pasar para mañana la tarea, ¿ya? Pablo revela por qué ministra en estos dos versículos. No me voy a detener a explicarlo porque es la tarea. Y que su ministerio es una salvación genuina, ¿ya? El deber de la iglesia, según Pablo, lo hace al darnos cuenta de cómo el misterio de Cristo está sostenido por la tarea de la iglesia. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros dejamos de anunciar el misterio de Cristo, es como que yo le contara, no sé, mi abuelita le contara un secreto a mi mamá y mi mamá me lo tuviera que contar a mí. Ah, el tema de la Coca-Cola. ¿Saben ustedes que en el mundo hay 4 personas que tienen la fórmula secreta de la Coca-Cola? Pero por contrato ellos no pueden viajar en el mismo avión. ¿Saben por qué? Porque si viajaran los 4 en el mismo avión y si el avión se derriba y mueren los 4, nos quedamos sin Coca-Cola. Entonces, cuando uno de estos muere, nombran a otro para que el secreto de la verdadera Coca-Cola no se acabe, ¿cierto? Y pasa exactamente lo mismo con el Evangelio. Si la iglesia no toma este misterio para revelarlo al mundo, va a llegar un momento en que el misterio del Evangelio se va a detener. Y esto es súper crucial y súper importante, porque hoy la iglesia no está predicando un evangelio genuino y no está predicando palabras de salvación. La iglesia se está transformando en un lugar donde la gente va a escuchar charlas motivacionales. Muchas veces las prédicas son más prédicas de psicología. En Chile hay una psicóloga, Pilar Sordo, que se ha hecho bien famosa en toda Latinoamérica. Y a veces cuando uno se pone a escuchar a Pilar Sordo, lo único que dice, lo único que falta es que levanten su mano y cuántos quieren recibir al Señor. Porque sus prédicas de psicóloga son muy similares a muchos sermones que escuchamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está olvidando cuál es el verdadero propósito por el cual ellos han sido llamados. Dios no levanta personas capaces, sino que busca personas obedientes. Dios no busca personas perfectas, sino que Dios busca débiles. ¿Por qué?
Porque cuando uno muchas veces, cuando tiene una iglesia, ¿cierto? Yo siempre, bueno, yo tengo un fuerte llamado pastoral, no sé cuándo Dios nos va a dar la oportunidad de tener una iglesia, algún momento será, pero yo digo, lo que más me importa a mí en la iglesia es, bueno, obviamente preparar buena palabra, pero un buen equipo de alabanza. Un buen equipo. Entonces de repente digo, ay Señor, si usted me da una iglesia, yo podía llamar a este, podía llamar al otro, podía hacer esto, podía hacer lo otro. Y como que uno empieza a formar un equipo estéril, un dream team. Pero en realidad, a mí me toca mucho, por esto de la FA, que me toca viajar por muchos lugares haciendo el AFA, y muchas veces me ha tocado llegar a lugares donde todos son súper buenos músicos. Pero ¿saben qué? Esos lugares son donde más me cuesta hacer la alabanza. Porque como todos se creen capo, no hay como una actitud de decir, bueno, yo en esto dependo solo de Dios. ¿Y cuál es el mejor lugar donde me toca ir a hacer el AFA? Cuando los músicos son nuevitos, están recién aprendiendo a tocar, o cuando están así como bien nerviosos y bien tímidos, porque como que tienen una actitud más abierta. Y esto es lo que pasa en las iglesias. Hoy nosotros tratamos de buscar gente súper capaz. Hoy nosotros tratamos de buscar gente que la sepa todo. Este tema de la pandemia ha hecho reestructurar las iglesias completamente, y los pastores que hace un año atrás decían, no, el Facebook es satánico, hoy han tenido que aprender hasta hacer live, ¿cierto? O no, ¿cómo vamos a hacer la reunión por internet? Eso no es de Dios. Y hoy hemos tenido que hacer hasta clases virtuales. Pero hemos tenido como que aprender en el camino. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque Pablo era el más el más capacitado de todos los discípulos. Pedro era un pescador de pez. Pedro era pescador. Mateo, Leví, él era como el que más salvaba, porque como era recolector de impuestos, hablaba el romano, sabía un par de idiomas, sabía contar, pero Pablo había sido enseñado por Gamaliel. Pablo decía que era fariseo de fariseos, de ciudadanía romana, circuncidado de la tribu de Benjamín. Para que alguien dijese literalmente que era de la tribu de Benjamín, era porque tenía que ser del linaje puro. ¿Por qué? Recordemos que cuando Israel se va a Babilonia, están 70 años, se mezclaron con los babilonios y no volvió todo el pueblo de Israel a Jerusalén y a Samaria. Entonces como una mezcla de tribus. Por eso que el Nuevo Testamento no hace como mucho hincapié en de qué tribus son, pero Pablo puede decir a viva voz, yo soy de la tribu de Benjamín. En otras palabras está diciendo, de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, yo soy más judío que ellos. Pero también Pablo, en una parte de lo que nos expresa, nos va a decir, yo tengo por basura lo que antes me agradaba, porque Pablo se está declarando. Pablo en un momento dice que, Pablo dice, que el Señor le habla a Pablo y dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto es súper importante que entendamos que no tenemos que tener en nuestra iglesia a los más capaces, a los más expertos, a los más profesionales, porque en nuestras debilidades es en donde Dios se va a glorificar. Es en mis debilidades donde a mí, y esto yo le pregunto un montón de veces a Dios. Ustedes saben que yo de salud ando por ahí, sobre todo cuando hay eventos, me baja mucho el azúcar, de repente me tienen que andar metiendo chocolate a la avena para poder terminar parado. Y muchas veces como que le reclamé muchas veces a Dios. Y un día en la oración matutina me sentía muy mal. O sea, Señor, ¿por qué tan débil? Y saben que el Señor escuché la voz del Señor que me dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque para que cuando nosotros seamos utilizados por Dios, cuando Dios obre por medio de nosotros, nosotros nos digamos, ah, viste que yo lo pude hacer, viste que somos capos, viste que somos capaces, viste que bueno, oh, mira, la iglesia que tenemos. No estamos haciendo las cosas para Dios. Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando nos damos cuenta lo débiles y limitados que somos, pero aún así Dios muestra su misericordia en medio de nosotros. Así que les bendigo en el nombre del Señor, para que podamos juntos entender que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. ¿Ya? Dice Pablo en Filipenses 3:8,
Dice, aún estimo, Filipenses 3:8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todo lo que Pablo tenía lo mira como la basura propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Vimos a Pablo mostrando su ministerio, a Pablo viendo que todo lo que él podía tener lo estima por basura, y es donde llegamos al verdadero llamado y al verdadero propósito que la iglesia tiene. La iglesia no se limita solo a lo terrenal, sino que la iglesia también también tiene influencia espiritual, ¿ya? Dice en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ya? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál era la revelación del misterio? Anunciar el evangelio a los gentiles en un ámbito terrenal. Pero ojo, Pablo está diciendo, no solamente tienen que dar a conocer la sabiduría a los gentiles, a la gente humana, sino que también la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares gentiles. Recordemos, los lugares celestiales, perdón. Recordemos que el mismo Jesús dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. El anuncio que la iglesia tiene que dar, el misterio que la iglesia tiene que revelar, no es solo terrenal, sino que también tiene una fuerte repercusión en el ámbito espiritual y en el ámbito celestial. Y esto genera, el ámbito espiritual ejerce influencia tanto en la tierra como en el cielo. Ahora, hubo una iglesia, bueno, todos conocen el famoso caso de Almolonga en Guatemala, ¿cierto? Que eran muy pobres, había mucha escasez y las iglesias se juntaron y comenzaron a bendecir la tierra. Y dice que Almolonga comenzó a producir frutos como de la tierra prometida, ¿cierto? Que traían en unos palos, traían la uva, las paltas eran del porte de una sandía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Como iglesia nos movemos en dos dimensiones, en la dimensión terrenal, en este mundo, las cosas que podemos ver, pero también nos movemos en una dimensión espiritual. Y algo que tenemos que tener súper claro, lo terrenal no ejerce influencia en lo espiritual. Lo que sucede en la tierra es influenciado por lo que sucede espiritualmente. Entonces, damos a conocer el Evangelio. Hicieron una campaña evangelística en Brasil, lo hicieron en la frontera de Brasil con Paraguay. Lo separa un río, el río Mapocho, no, lo separa un río. Entonces, hicieron la campaña en Brasil y en Brasil se convirtieron centenas de personas. Y la misma campaña hicieron al otro lado del río en Paraguay y no se convirtió nadie. ¿Y qué fue lo que pasó? Se dieron cuenta en que en Paraguay había un grupo de brujos, que esos brujos estaban invocando espíritus para que el evangelio, la gente no fuera, no estuviera dispuesta a escuchar del evangelio. Entonces, si nos damos cuenta, lo espiritual también tiene que ver en lo terrenal. Hay un libro, me parece que lo compartí un tiempo atrás en el grupo en el WhatsApp, pero se llama Esta densa oscuridad. Esta densa oscuridad. Lo vamos a anotar aquí. El libro se llama, si lo pueden buscar en internet debe estar, Esta densa oscuridad. ¿Ya? El autor se llama Frank Peretti. ¿Ya? Es mi autor favorito. ¿Ya? Se llama Frank Peretti porque es un libro que cuenta lo que sucede en un pueblo. Me parece que lo puse alguna vez en el grupo de WhatsApp. Sucede en un pueblo y comienzan a haber asesinatos, comienzan a haber robos, pero también va mostrando la lucha espiritual entre ángeles y demonios y cómo
lo despierto que están los cristianos va a dar la victoria en lo espiritual y en lo terrenal. Por eso es que nos encontramos el misterio no es solo para la tierra, sino que el misterio también tiene que ver con un tema espiritual, ¿ya? En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno, o sea, el propósito de la salvación, el propósito de la iglesia es un propósito que está hecho desde el comienzo. Efesios 3:11 con el propósito eterno. Subrayen propósito ahí. Propósito viene del griego prótesis, no prótesis de la prótesis que conocemos nosotros de ortopédica, prótesis. ¿Qué significa prótesis? Significa con un fin eterno, que fue creado desde el comienzo para ser eterno, ¿ya? En otras palabras, esta función de la iglesia, lo dejaré para que lo noten, esta función de la iglesia, esta tarea de la iglesia no fue creada en el Pentecostés, no fue creada cuando Pablo comienza a predicar a los gentiles. Desde la fundación del mundo, ya la iglesia había quedado establecida en el plan de Dios para ser la reveladora del misterio de salvación, ¿ya? En Primera de Pedro, capítulo 1 al 12, Primera de Pedro 1 al 12, Primera de Pedro 1, 12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros se administraban las cosas que eran anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque ¿por qué a los ángeles no se les dio la tarea de predicar? ¿Por qué a los ángeles no se les dio la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo? Por una razón súper sencilla, porque los ángeles no pecan. Ayer vi un video en Facebook que me llamó mucho la atención. Hay un pastor, John MacArthur, lo conocen, un pastor muy famoso, hace como una especie de pregunta y respuesta. Entonces preguntaba a una niña sobre los tatuajes, John MacArthur daba una pregunta y de repente un niñito como de 8 años da una vuelta. ¿Por qué Dios permite que Eva comiera del fruto y el bien y el mal? Y comienza, y John MacArthur dice, esta es la pregunta más profunda que me han hecho en la noche, que me han hecho en toda la noche. Claro, porque es como que, ¿por qué Dios lo permitió? Pero algo súper puntual. Porque si no hubiese pecado, no hubiese podido haber gracia. Si no hubiese habido redención, si no hubiesen podido haber faltas, no hubiese podido haber redención. Y esa es la gracia por la cual nosotros anunciamos el Evangelio. Ahora, ¿por qué los ángeles no pueden anunciar el Evangelio? Y la Biblia dice, aunque viene un ángel de luz y predicara otro Evangelio, se llama el anatema, dice la Biblia. Porque los ángeles no tienen derecho a salvación. Ellos no tienen un cuerpo, son entes celestiales, no tienen un cuerpo, no hay una redención en ellos. Por eso es que cuando cae Satanás, tampoco él no tiene perdón porque no son hechos de carne, porque no son similitud a Cristo. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito con el cual Dios crea a la iglesia desde el principio, un principio eterno, ¿ya? ¿Qué lo hizo por medio de quién? Por medio de Cristo. Y en Efesios 3:11 nos dice, ¿a quién tenemos seguridad y acceso? Ese acceso es la palabra entrada, ¿ya? Lo vimos también la semana pasada que se viene del griego prosagoge, ¿ya? Prosagoge, ¿ya? Y esa entrada se refiere puntualmente cuando alguien se presenta ante el rey. ¿Ya? Cuando alguien se presenta ante el rey. Cuando alguien se presenta ante el rey. ¿Ya? La clave del cristianismo no está en las bendiciones materiales. La clave del cristianismo no está en lo que nosotros, en los milagros. La clave del cristianismo no está en cuántas grandes cosas podemos hacer. Recordemos que 30 años después de esta carta de Efesios, Juan le escribe a Efesios y le dice, has perdido tu primer amor. Recuerdan que era el amor en prioridad. Entonces,
no le está diciendo a una iglesia que hace un gran avivamiento, no es la importancia de la iglesia, sino que la importancia de la iglesia es entender que hemos sido adoptados como hijos y tenemos que dar a conocer este regalo de la salvación. Entonces, ¿por qué tenemos acceso a ser adoptados? Podemos entrar a la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a encontrar en el versículo 15, versículo 16 y en adelante que Pablo comienza a interceder por la iglesia, por Efeso, ¿ya? Comienza a pedir que Pablo comienza a interceder, comienza a que habite el Señor en ellos, que sean plenamente capaces, pero esto es muy importante porque Pablo se enfoca que a pesar del ambiente, Pablo no se enfoca en el ambiente, no se enfoca en la realidad, sino que Pablo se enfoca en la fortaleza del poder. Por eso en Efesios 3:16 dice, para que de conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No nos enfoquemos en lo que pasa afuera, sino que Pablo está diciendo, enfoquémonos en lo que pasa dentro de nosotros, en la fortaleza del hombre interior, y que la presencia de Cristo esté en nuestros corazones. Por eso dice 3:17, para que habite Cristo por la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos tratamos de buscar el ambiente, pero Pablo no se enfoca, no importa cómo esté el ambiente, Pablo se enfoca en el yo interior. Para Pablo, somos únicos y no existe un reemplazo, no podemos ser reemplazados, ¿ya? Pablo intercede para que sean llenos del poder de Dios y que puedan manifestar ese poder a la gente. ¿Cuál es la característica entonces que deberíamos tener como cristianos? En primer lugar, sellados con el Espíritu Santo, debemos tener una fortaleza interna. Obviamente que se hace difícil tener una fortaleza interna si no hay una búsqueda constante de la llenura del Espíritu Santo. Si uno no come, ¿qué pasa? Le da fatiga, no tiene fuerzas, anda ahí medio tembleque, ¿cierto? Si no hacemos ejercicio, no podemos estar mucho tiempo de pie. Y esto es súper importante que podamos nosotros entender que tenemos que prepararnos, entrenarnos para ser llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, la frase, entonces, nos vamos a encontrar con tres peticiones que Pablo hace puntualmente para poder tener la presencia del Señor plena. En primer lugar, conocer el amor de Dios. Dice, conocer el amor de Dios la primera. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, si no tenemos el amor, difícilmente podemos llevar adelante una vida plena espiritualmente hablando. La palabra de Pablo lo dice a los Corintios, aunque hablase lengua humana, hablase lengua, hiciera esto, el otro, si no tenemos amor, seremos como un címbalo que retiñe. Entonces debemos estar fundamentados en amor. En segundo lugar, tener comprensión de la magnitud del amor de Dios. Tener comprensión de la magnitud del amor de Dios. 3:18. Y en tercer lugar, conocer que el amor excede nuestro conocimiento. Conocer que el amor excede, y esto es súper importante, pero dice, Pastor Gustavo, ¿cómo conocer que el amor excede nuestro conocimiento? Porque eso significa derribar todos los límites, todos los muros, todos los paradigmas que tenemos del amor de Dios. Hoy día compartíamos en el devocional de la viuda, ¿se acuerdan la viuda injusta? Y cuando yo lo leía, uno siempre como que dicen, sí, la viuda le ganó por paciencia al juez. Pero el juez era injusto, era corrupto, era todo. Y el juez dijo, ay, sí, para hacerle
justicia a esta mujer. Entonces el juez cree que le hizo un favor, pero al final lo que sucedió es que el Dios operó en el corazón del juez. Hay un chiste, les cuento un chiste. Había un viejito, un pastor, perdón, que el pastor dice, Dios tiene poder para hacer llover pan del cielo. Y viene una viejita y dijo, amén. Claro, si uno lo ve con su imagen, con su concepto, es imposible que llueva pan del cielo, si, ni siquiera el maná era pan. Entonces la viejita vivía en unos departamentos y todos los días salía al patio, Señor, tú tienes poder de hacer llover pan del cielo. Y en el segundo piso vivía un ateo. Esta vieja loca, ¿cómo va a llover pan del cielo si ni llueve? Al segundo día, Dios tiene el poder para hacer llover pan del cielo. La señora está loca, todo el evangélico está loco. A la semana, el Señor tiene poder para hacer llover pan del cielo. Oh, esta señora a las 7 de la mañana me despierta con los gritos. Voy a comprar 1 kilo de pan y se lo voy a mandar. Para que vea y se quede callada. Llega el otro y dice, Señor, tú tienes poder para hacer llover pan del cielo. Y adivinen qué cayó del cielo. Una bolsa con pan. ¿Y qué hizo la señora? Gracias, Señor, porque yo sabía que tú me ibas a responder. Claro, el ateo dice, está recontra loca, pero él no se da cuenta que él está siendo tomado como instrumento para suplir las necesidades de los santos. Esto significa que el amor de Dios excede nuestro conocimiento. Tenemos que entender algo súper importante. Cuando Dios va a respondernos, nos muestra su amor. Las respuestas de Dios son manifestaciones del amor de Dios. Entonces, ¿para qué ponerle límites a las respuestas de Dios? Un día, es un testimonio que cuenta mucho el pastor James, resulta que un pastor dijo, Dios va a bendecir a alguien en esta iglesia que le va a dar el dinero para construir un templo y entregarlo con la llave en la mano. Y una viejita que no tenía nada, vivía en un cerro, yo tomo esa palabra. Entonces, todos los días en la oración matutina, el Señor, la viejita decía, Señor, bendíceme para yo ser la que me gane esta bendición del templo, bendíceme. Y por meses la viejita, y el pastor se preocupó, dijo, ¿cómo si este Señor no le responde, esta viejita va a perder su fe? Y como que el pastor empezó a decir, Señor, hace que a la viejita se le olvide el compromiso que hizo. Señor, ponele otro pensamiento en su cabeza. Y el pastor empezó a orar peleando con la viejita. Y un día la viejita estaba en la casa y un terremoto. Y empezó a temblar todo y la viejita se le asusta y eran retroexcavadoras que estaban haciendo un túnel. Pero resulta que la casa de la viejita estaba en un lugar tan estratégico que querían poner una estación de benzina que pudiera conectar a toda esta carretera. Y le dieron cualquier plata a la viejita. Y la viejita dijo, los contratistas dicen, ¿qué quiere usted? No, a mí no me dé plata, ¿sabe qué? Hay un terreno y construyame una iglesia y atrás de la iglesia me construyen una casa para yo vivir en la iglesia. Claro, le salía mucho más barato a esta empresa construir una iglesia que comprar, que hubiese sido la viejita haberle pedido millones de dólares. Y la viejita se quedó callada. Le compraron la iglesia, le construyeron la iglesia, una iglesia de lujo con equipamiento, audio y todo, y cuando tenía la iglesia lista, la viejita llega a la oración matutina, pastor, pastor, aquí tengo las llaves de la iglesia. Y el pastor dijo, ay, la viejita se volvió loca. Y cuando la viejita le cuenta al pastor y le muestra las llaves del templo, quien quedó sorprendido fue el pastor. Porque a veces nosotros con nuestra mente tratamos de dar instrucciones a Dios cómo obrar. Pero lo que Pablo nos está diciendo, el misterio revelado de Cristo, nos va a mostrar, como dijimos, es por medio del amor de Dios. Porque por amor Dios vino al mundo para dar su Hijo. Por tanto, por amor la iglesia tiene que expandir esta palabra de salvación. Tenemos que entender que el amor de Dios es tan ancho y tan alto que no lo podemos tocar, que no podemos llegar al final. Pero lo más importante es que el amor de Dios va a sobrepasar nuestro propio entendimiento.
y termina el capítulo 3 del capítulo 3 del libro de Efesios con una doxología, hablando, exaltando al Señor, diciendo que Dios es poderoso, que seamos capaces de, Dios es poderoso, y dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Ojo, la gloria en la iglesia sea para Cristo Jesús, no que la iglesia se autogloríe, sino que la gloria del Señor sea en la iglesia para todas las edades y por todos los siglos. Entonces nos encontramos en este capítulo 3 del libro de Efesios con un Pablo que está traspasándole la responsabilidad a los creyentes. Yo estoy preso, yo no puedo ir, yo no me puedo mover, yo no puedo hacer nada, pero Pablo está traspasando la responsabilidad a los creyentes de poder llevar el mensaje de salvación. Y es ahí cuando llegamos a detallar aún más el ministerio de la iglesia, que lo vamos a ver la próxima semana, cuando a pesar de que la iglesia es una, existe mucha diversidad de ministerios, mucha diversidad de dones, en donde vamos a poder entender cómo la iglesia puede llevar adelante este misterio a los gentiles. Así que espero que les haya quedado claro y que haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a cantar al Señor. Y después de orar y cantar, le vamos a pedir a la pastora Nicole que ella pueda cerrarla con una oración. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Más al Dios de toda gracia, a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Clamemos al Señor y pidamos por su amor, no de la plenitud, que nuestras iglesias irradien el amor del Señor, que nuestras iglesias no tengan el amor del Señor limitado a sus conceptos, sino que el amor del Señor nos permite una pasión para revelar este misterio en los gentiles. Clamemos al Señor. Señor, Señor,
Nicole, si nos puede llevar en la oración. Amén.